Es un gran honor el poder participar de este curso anual de actualización, especialmente en su sesión inaugural. Agradezco a Martín Lombardero y a todo el grupo de coordinadores que, bueno, les deseo por supuesto el éxito que está casi, o no casi, ya está asegurado. A Tecnoimagen también por darnos la posibilidad de estar juntos otra vez. Así que les decía que el éxito está asegurado, ya que conocemos las capacidades, la creatividad y la energía que tiene Martín Lombardero, y indudablemente si uno ve el programa de todos los miércoles, va a ser un éxito seguro, y participar va a ser un enorme placer. Así que, como todos los cursos, tienen su particularidad, y sabemos que solamente escuchar una clase o una charla queda muy poco a las 24 horas. Sin embargo, si uno puede argumentar, compartir conocimiento, compartir dudas, no vamos a poder realizar prácticas, indudablemente, pero sí los que van a preparar las charlas van a ser los que más van a poder incorporar nuevos conocimientos. Así que estos cursos son muy particulares porque van a ser de interacción, y eso realmente deja un aprendizaje mucho más que escuchar solamente una conferencia magistral. Así que, como se va a tratar el tema COVID, quiero recomendar este libro que está en forma gratuita en CISIAC, y es realmente un gran libro. Nosotros sabemos, con respecto al COVID, que hay 210 países afectados, más de 170 millones de pacientes, 4 millones de muertos, y en Argentina hasta hoy hay 4.200.000 afectados y 87.000 fallecidos. Así que la cifra realmente es trágica. Ahora, es sorprendente que en la literatura haya un número relativamente bajo de estudios a gran escala bien realizados en este campo, considerando el número de pacientes infectados en todo el mundo. Indudablemente no vamos a analizar las razones de esto, pero es multifactorial. Indudablemente los médicos están más preocupados por el paciente que por hacer proyectos, y la verdad que en cada país o en cada región, como después vamos a ver, las características de la enfermedad es diferente. Y por supuesto las herramientas con las cuales se estudia la enfermedad son totalmente diferentes. Está establecido que pacientes con enfermedad cardiovascular son más propensos a tener complicaciones, y fundamentalmente mayor mortalidad. 5 veces mayor mortalidad los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular. La pregunta es: ¿a quién debería hacerse un ecocardiograma? Porque el ecocardiograma transtorácico indudablemente es muy útil para evaluar la presencia de injuria miocárdica. Sin embargo, dado el riesgo de contagio, se ha evitado de utilizarlo en forma rutinaria para todos los pacientes enfermos de COVID. Entonces, tiene sus indicaciones precisas, que son los pacientes internados con síntomas cardiovasculares, con marcadores altos, con síndrome respiratorio agudo, sospecha de TEP, sospecha de miocarditis, pacientes recuperados de COVID,
lo que se llama long COVID o COVID crónico, especialmente aquellos con disnea. La pregunta es, ¿debe hacer completo o se debe hacer focalizado? Y ambas posibilidades están bien consideradas. El mensaje para quien hace ecocardiografía, que siempre medir el ventrículo derecho. Indudablemente, no solo mirar el ventrículo derecho, que es sumamente importante, sino medirlo con todas las herramientas que tenemos disponibles. Y fundamentalmente, como vamos a demostrar, con el strain. Entonces, a ver si esto avanza. Indudablemente, ya desde los primeros trabajos de los chinos, la dilatación del ventrículo derecho es de valor pronóstico para todos los pacientes, solamente la dilatación, y después vamos a ver el agregado de las mediciones. O sea, la disfunción ventricular derecha es un pronóstico muy fuerte, pero muy fuerte de mortalidad, de acuerdo a todos los trabajos. Por supuesto, los marcadores, cuanto más altos son, diferentes marcadores, el que usted quiera, hasta la dihidrogenasa láctica, es de mayor mortalidad. Acá está la troponina y la NBP. La incidencia de lesión miocárdica es muy, muy variable. Y todos son prácticamente estudios retrospectivos o metaanálisis, del 7 al 23%. No voy a repetir, porque ustedes conocen bien todos los efectos del COVID sobre el corazón, desde miocarditis, cardiomiopatía, Takotsubo, síndrome coronarios agudos, shock, hipertensión, tromboembolismo, miocarditis, derrame pericárdico. Todos lo que ustedes ya conocen muy bien. Los mecanismos de acción son indirectos en general por disfunción microvascular, por disfunción endotelial, por tormenta de citoquinas o una acción cardiotrópica directa del virus que puede producir injuria miocárdica y disfunción ventricular. Todo esto, por supuesto, está en evolución, está en discusión, pero esto es a gran manera. La utilidad del ecodoppler para detectar compromiso cardíaco en pacientes con COVID está absolutamente demostrado en diferentes escenarios. En pacientes ventilados con insuficiencia ventricular derecha, en pacientes sépticos, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con miocarditis aguda, en pacientes con tromboembolismo pulmonar. Recordar, la mitad de los pacientes hospitalizados, poco más, un poco menos, tienen eco anormal. Y el strain adiciona información en todos los motivos de compromiso cardíaco. Esto está absolutamente demostrado. Y ya termino la introducción presentando a ustedes un trabajo muy, muy reciente, gracias al doctor Lombardero que me prestó esta diapositiva, en el cual hay una alianza mundial liderado por el doctor Lang y el doctor Ash, en el cual en 870 pacientes, 13 centros, 9 países, y con inteligencia artificial en algunos de ellos muy seleccionados por buena ventana, hay que leer la letra chica, demuestran que hay compromiso del ventrículo izquierdo en 20%, 30% tiene mal pronóstico, son todos pacientes hospitalizados, el 30% del ventrículo, tiene compromiso del ventrículo derecho, y esos pacientes tienen peor pronóstico, y la edad de presentación, la enfermedad pulmonar, la de hidrogenasa láctica y el strain, tanto del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, son predictores de mortalidad en estos pacientes que están hospitalizados. Que es muy diferente la mortalidad hospitalaria en Asia, que es del 10%, que en Latinoamérica o Estados Unidos, que la mortalidad hospitalaria es cerca entre el 25 y 30%. Así que siempre hay que considerar de dónde viene la literatura, quién la escribe, qué pacientes son. Eso es lo que hace a que las cifras sean tan variables. Pero prácticamente todos demuestran que el strain longitudinal del ventrículo izquierdo, vean las diferencias entre los que van a la unidad crítica y los que no van, ventrículo izquierdo, y del ventrículo derecho, también sumamente importante en la decisión de mandarlo a unidad crítica o no y en el pronóstico. Vean ustedes la diferencia que hay entre un paciente y el otro. Entonces la pregunta es,
¿Debemos seguir preguntándonos si el strain es útil o no? Dejo para la última parte la respuesta a esto. Muchas gracias. Muy bien, Jorge. Bueno, así que no se vayan porque entonces en el final vamos a tener la respuesta a ver de la utilidad del strain. Mientras Martín Fernández, no, yo le voy poniendo a él, a Martín, compartir pantalla y le voy a compartir la pantalla de su presentación. Les voy a mostrar y quiero agradecer fundamentalmente a los participantes de los países de Paraguay, Ecuador, Uruguay, México, Portugal, Chile y Bolivia. La verdad que les agradezco muchísimo poder compartir nuestras experiencias con ustedes. Martín Fernández, contanos el caso en el Martín, cual ¿cómo vamos a estás? discutir luego entonces COVID y corazón. Perfecto. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, yo tengo que presentarles un caso de miocarditis fulminante. Es una paciente de 46 años que no tenía ningún tipo de antecedente médico, una persona totalmente sana, que tiene contacto estrecho con una persona, un familiar con COVID, por lo cual se hisopa en día 1. Siguiente, por favor, Martín. A los 2 días, la paciente presenta 38 grados, con tos seca leve y un malestar general, con saturación normal. Hasta ese momento parecía ser un COVID leve y nada más que eso. Por lo cual estaba en la casa, estaba haciendo control ambulatorio por videollamada, nada más que eso. A los 5 días persiste febril y lo que aparece es una astenia marcada con un rápido deterioro del estado general. Siguiente. Ese mismo día, esa noche, digamos que se descompensa, acude a la guardia de nuestro sanatorio, ahí ingresa a las 6 a.m. con unos signos vitales de 90 a 40 de presión, a 110 por minuto, hipotérmica con 34 grados, mal perfundida, con buena entrada de aire en ambos pulmones, no parecía tener compromiso respiratorio, algo somnolienta. Un primer laboratorio con los parámetros que les marco ahí más importantes, un hematocrito de 64%, leucocitosis con casi 25.000 glóbulos blancos, una insuficiencia renal aguda con creatinina de 3.5, una acidosis metabólica con un pH de 7 y un ácido láctico de 10, y como eran una PCR elevada de 44 y una CPK de 2.800. Siguiente. Bien. Esta era la placa de tórax, que como pueden ver no aparenta tener compromiso pulmonar en campos pulmonares, solo se puede ver un pequeño derrame del lado izquierdo. No llegamos a hacer una tomografía por lo grave y lo agudo del cuadro, que ahora les voy a seguir contando. El electrocardiograma de ingreso tenía una taquicardia sinusal. Llamaba la atención el hipovoltaje que hay en las derivaciones de los miembros. Cabe destacar que este electrocardiograma se hizo en la guardia de ingreso, no fue evaluado por ningún cardiólogo, sino por los médicos de emergencias. Siguiente. La primera conducta, siguiente Martín. La primera conducta fue una expansión con cristaloides, máscara de oxígeno en principio, se le colocó una vía central y se inició antibiótico-terapia de amplio espectro. Con este cuadro se llevó a terapia intensiva, donde ingresa entre las 8 y las 9 de la mañana con hipotensión refractaria y deterioro del sensorio y anuria, por lo cual se realizó en ese momento, ya en la terapia, intubación orotraqueal y se terminó expandiendo con cristaloides hasta 8 litros. Se inició noradrenalina, que fue en rápido ascenso, y se decidió la colocación de un catéter de Cook. Aproximadamente a la 1 del mediodía se inició hemodiálisis con muy mala tolerancia,
y con hipotensión refractaria, con noradrenalina hasta una gama se llegó, y en ese momento, a eso de las 2 de la tarde, se le llegó a solicitar un ecocardiograma. Estas son las primeras imágenes. Tenemos un eje largo paraesternal en el que podemos observar, en principio, una paciente taquicárdica con lo que impresiona disfunción ventricular y llama la atención el grosor de los espesores parietales, tanto del ventrículo izquierdo en el septum, en la pared posterior, y también en el ventrículo derecho. Siguiente. Esto, lo mismo desde una vista de eje corto, podemos ver lo engrosados que estaban los espesores parietales. Recordamos, es una paciente sin antecedentes médicos, que no tenía, una paciente sana. Martín, no tenía ningún antecedente de hipertrofia ni absolutamente nada. Nada, ningún antecedente. La verdad que no contamos con ningún estudio previo por todo lo abrupto y agudo del cuadro, o sea, no tenía ningún electro ambulatorio y nada como para decir, bueno, a ver si tenía algo de antes. La realidad es que ella manifestaba ser una mujer sana, que tenía un hijo, digamos, no había ninguna internación por otra cosa. Bueno, en la vista de 4 cámaras continuamos viendo lo mismo, un deterioro de la función ventricular, que ahora, como vamos a ver, se estimó en 26%. El ventrículo derecho no estaba dilatado en relación con el ventrículo izquierdo, pero sí estaba disfuncionante. Siguiente. Desde el eje subsifoideo, como vamos a ver ahora, se podía ver derrame pericárdico leve, que no parecía tener compromiso, o sea, compresión de cavidades, o sea, no parecía ser lo predominante del cuadro. Si la imagen que ves en el espacio pericárdico, ¿qué es lo que te pareció en ese momento? En ese momento me impresionó que podía ser grasa pericárdica, la verdad que no parecía para pensar en otra cosa. Parte del epicardio inflamado, ¿no? Sí, podría ser también parte, claro, grasa pericárdica inflamada, digamos, en ese momento nos pareció eso. Vale digamos, recalcar que las imágenes del ecocardiograma no son de excelente calidad porque el paciente en el momento que se le hace el ecocardiograma estaba muy deteriorado, con intubación neurotraqueal, y la ventana no era de la mejor. Acá, bueno, podemos ver los espesores con un diámetro intraventricular, como verán, del ventrículo izquierdo disminuido en relación a los espesores. Fíjense el espesor septal de 17.7 y también un aumento del espesor del ventrículo derecho. El aumento de la pared posterior, ¿no? La pared posterior, todo esto bien difuso, nada localizado. La verdad que pensar en una hipertrófica previa, la verdad que digamos, no era lo más común, y más teniendo en cuenta el electro que vimos en un principio. Con microvoltaje. Entonces, con microvoltaje. Exactamente. Bueno, en la siguiente, lo que digamos, podemos ver ahí, lo que les comentaba, una fracción de eyección del 26%, velocidades tisulares también muy bajas, con una velocidad a nivel del septum de 4.8 y a nivel de la pared lateral de 5 centímetros por segundo. Son velocidades muy bajas. Después un BTI del tracto de salida también muy bajo, para un valor aproximadamente normal de 20, acá miren tenía 6.7 centímetros. Después el ventrículo derecho también estaba deteriorado, un TAPSE de 9 en este caso, todo muy disminuido. El siguiente, Martín. En ese momento estimamos un volumen sistólico por ecuación de continuidad de 25 mililitros y un volumen minuto, teniendo en cuenta que estaba a 120 por minuto, de 2.8 litros por minuto. En ese momento que vemos el ecocardiograma, inmediatamente activamos, entre otras cosas, solicitar los marcadores cardíacos que no se habían pedido de inicio. O sea, se enviaron de forma remitida de la muestra que se había extraído tempranamente. Y como verán, la troponina es de 164. Es un valor, digamos, que uno esperaba un valor mucho más alto por el compromiso cardíaco que uno estaba viendo. Y un NT-proBNP muy elevado de 15.900. Bien.
Entonces, vimos el ecocardiograma, inmediatamente lo que se hizo, siguiente, ahí en ese momento se reinterpreta como un shock cardiogénico, o sea que hasta ese momento lo que la gente que lo había visto de terapia de emergencia lo venía interpretando como un shock séptico y nada más, se reinterpreta como cardiogénico, probablemente con componente mixto, y ahí es que surge la posibilidad de una miocarditis fulminante. Por lo tanto, se inició en ese momento milrinona a máxima dosis. Se terminó aumentando la noradrenalina por hipotensión refractaria hasta 2 gamas y se agregó vasopresina. Se inició un pulso de metilprednisolona por esta sospecha de miocarditis fulminante y al no tener bien claro el diagnóstico, y se solicitó asistencia ventricular de emergencia. Es importante destacar que en el centro donde estábamos nosotros no teníamos la asistencia ventricular disponible inmediatamente, sino que había que solicitarla para que vengan hacia el sanatorio. Pero bueno, o sea, lamentablemente, 2 horas después, en realidad 1 hora y media después de haber hecho el ecocardiograma, la paciente obitó. O sea, como para resumir, para los que recién han entrado, es una mujer joven, sin antecedentes, que ingresa en shock en el 5.º día de COVID, sin problemas respiratorios evidentes, graves por lo menos, Exacto. que entra en shock, que no podemos hacer nada, que la medicamos como podemos y que a las 5 horas está con nosotros, 6 horas, muere. ¿Es así? Exactamente. Un cuadro abrupto, justamente como lo dice el término, fulminante, ¿no? O sea, es un deterioro muy agudo, y lo que era bien llamativo, digamos, teníamos el dato de que era COVID positivo, lo estaba cursando en la casa, era claro porque era contacto estrecho de otro COVID positivo, y es la única noxa que estaba dando vueltas realmente. Y lo llamativo era esto, que no tenía compromiso respiratorio. La verdad que tanto la placa, como vimos recién, o el examen físico no parecían demostrar compromiso respiratorio. Como explicaba previamente, no se llevó a hacer tomografía por el cuadro tan agudo que ni permitió trasladar a la paciente. Pero tenemos 2 datos, el microvoltaje y el aumento de grosor parietal, ¿no? Además de todos los parámetros de disfunción sistólica, diastólica de ambos ventrículos totalmente disminuidos. Exacto. Bueno, a modo de resumen y repaso, la miocarditis fulminante en general es la forma más extrema de la miocarditis. Se suele dar en pacientes jóvenes que son previamente sanos, como nuestro caso. La caracterización es una inflamación del miocardio difusa y abrupta que lleva a la necrosis, y esto desencadena el edema miocárdico, que es lo que se ve en el ecocardiograma. La manifestación suele ser disnea, puede a veces manifestarse como angina, directamente como taquicardia ventricular, o incluso, bueno, con muerte súbita directamente. Si uno no lleva al rápido diagnóstico, la muerte o el shock cardiogénico mixto suele ser el desenlace, y muchas veces termina con falla multiorgánica. Este es el ejemplo típico del electrocardiograma. Este es un caso que vi yo hace varios años ya, de una miocarditis fulminante. En este caso había sido por influenza. Era un chico joven de 28 años que también cayó de forma abrupta después de un cuadro gripal, con un cuadro muy similar a este. Fíjense que el electro es muy parecido, con microvoltaje en las derivaciones de los miembros. En este caso había una leve elevación del punto J, que muchas veces puede simular un síndrome coronario agudo. Por eso en algunos casos, en algunos pacientes de estos que tan abruptos, se llega a hacer la cineangiocoronariografía. No fue el caso nuestro. Bueno, también entre otras cosas puede haber bloqueos AB, digamos, otras cosas. Este es el ecocardiograma, también típico. Fíjense que es similar a nuestro paciente, con espesores bien aumentados, y bueno, también derrame pericárdico. La resonancia magnética, digamos, si bien puede aportar mucha información respecto a la parte histológica, o sea, a la parte histológica, en este caso es tan agudo el cuadro que no es posible en general trasladar al paciente. Además hay que tener
cuenta, en este caso con COVID, que digamos, el riesgo para el personal de salud es mucho más complejo hacer una resonancia. Después, marcadores de laboratorio no hay nada específico, lo que sí podemos ver son marcadores tanto de daño miocárdico como la troponina, el proBNP, como marcadores de inflamación, como la PCR, el eritro. Pero esto también es importante tener presente, inicialmente el marcador puede ser negativo. Recordemos que teníamos una troponina, en nuestro caso, no tan alta, pero eso puede haberse debido a que la troponina se sacó al inicio del cuadro clínico y no llegamos a obtener, digamos, con lo rápido que fue el cuadro, no llegamos a obtener un nuevo valor para saber si el valor en esas 6 horas que estuvo el paciente, si había aumentado, que es lo que creo que probablemente debe haber pasado. Después, para las serologías virales, para otros tipos de virus cardiotropos, tienen baja sensibilidad y especificidad, y el diagnóstico confirmatorio de miocarditis en sí misma se suele hacer por biopsia endomiocárdica, aunque esta suele tener un bajo rédito, porque a veces el compromiso es parcheado, y uno, digamos, no da con el éxito, la sensibilidad es baja, del 10 al 20%, pero bueno, en muchos casos sirve para guiar el tratamiento. Y la CSG, como les explicaba, también se hace solo en casos en que el síndrome coronario agudo sea un claro diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, lo que se debe hacer es sostén con inotrópicos, eventualmente asistencia circulatoria como puente a la recuperación, o incluso, en algunos casos se ha descrito el trasplante. La biopsia endomiocárdica, lo que comentaba, en algunos casos puede diferenciar algún tipo específico de miocarditis fulminante y guiar el tratamiento inmunomodulador. Y después, esto es importante respecto al pronóstico, si sobreviven al colapso circulatorio, la tasa de recuperación es muy alta, incluso es mayor que en las miocarditis agudas sin tanta insuficiencia cardíaca. Estos pacientes suelen recuperar, si salen de esto, suelen recuperar la función cardíaca y quedan en general sin secuelas. Muy bien. Bueno, y en cuanto a la relación entre miocarditis y COVID, acá empieza un poco la controversia que vas a continuar vos, Martín, después. Desde el inicio de la pandemia se han reportado casos de COVID con posible miocarditis, desde varios extremos, desde una miocarditis muy leve hasta miocarditis fulminantes. Existen reportes también de miocarditis por otros coronavirus, como en el caso del MERS. El mecanismo exacto todavía no está claro, esto ahora lo vamos a profundizar un poquito. Se ha descrito como posibles mecanismos un mecanismo viral directo, digamos, con invasión directa del virus al miocardiocito y esto que genere daño. Esto se ha propuesto, pero todavía no se ha podido identificar con claridad. Después, una de las teorías más fuertes es que sea un mecanismo inmunomediado, digamos, una respuesta inflamatoria muy extensa que afecte justamente, justamente a los miocardiocitos. Y también se ha planteado un mecanismo autoinmune, haya alguna reacción cruzada con los antígenos expresados en el corazón y los del virus. Bueno, y en cuanto específicamente a lo que es miocarditis fulminante y COVID, se han descrito varios casos de posibles miocarditis fulminantes. Lo digo así porque en muchos casos describen shocks cardiogénicos en el contexto de un síndrome de distrés respiratorio muy importante, con lo cual, bueno, ahí tengo algunas dudas respecto a si el diagnóstico de miocarditis fulminante es correcto en esos casos, pero sí han descrito varios casos similares al que comentamos recién, algunos idénticos al nuestro. La diferencia es que han llegado a tiempo y se ha llegado a asistir al paciente y han salido, digamos. La mayoría son jóvenes, previamente sanos, y varones particularmente se ha dado. Hay casos descritos, como decía, con y sin compromiso respiratorio. En algunos casos, esto, justamente hay un trabajo que ha demostrado que se ha detectado ARN viral en las autopsias o en biopsias endomiocárdicas. Esto aún no está confirmado que el virus esté directamente dentro del miocardiocito, pero sí se ha visto, por ejemplo, dentro de macrófagos que están en el corazón. No se ha detectado un patrón específico en la histopatología, como para decir esto es miocarditis por COVID. Entre otras cosas, se ha observado la posibilidad de una afectación de la microvasculatura,
que eso genere pequeños trombos y eso de forma secundaria pueda generar algún grado de isquemia pequeña dentro del corazón, y eso sea responsable del daño. Y como tratamiento de sostén, en los casos descriptos, todo lo que he comentado recién, desde inotrópicos hasta asistencia circulatoria, en la mayoría de los casos lo que se ha usado es ECMO arteriovenoso. Algunos han probado con corticoides en altas dosis, con plasma. En el inicio de la pandemia se han usado lopinavir, ritonavir, remdesivir, han intentado con todo. Pero bueno, muchas veces, como les explicaba, en este caso lo más importante es el apoyo circulatorio. Y bueno, creo que eso es lo que los ha salvado a los pacientes que se han descrito que han sobrevivido. Y bueno, como consideraciones finales, un poco para reflejar qué nos enseña este caso clínico, creo que es importante un diagnóstico bien precoz de estos cuadros de miocarditis fulminante para poder salvar la vida del paciente. Hay que tenerlo muy presente en un paciente joven que se descompensa de forma abrupta y en especial si no tiene síntomas respiratorios. Y creo que como mensaje fundamental es entrenar a los médicos que son los primeros que reciben al paciente en la guardia, que estén bien atentos a reconocer este tipo de pacientes, a estar muy atentos a este tipo de electros con microvoltaje y tener la intención de pedir el ecocardiograma de forma precoz. Me parece que eso es uno de los mensajes más importantes. Bien, Martín, antes de empezar a discutir esto y hacer un poco de debate de qué es lo que le pasó y hablar un poquitito de todo esto, yo quisiera hacerle algunas preguntas a todos los que están del otro lado y que respondan rápidamente. Corina, tenemos por favor las 2 encuestas que las vamos a repetir al final de la charla para darle un poco más de un concepto dinámico, a ver qué opinaron antes y qué opinaron después del debate. Bien, pueden votar. Hagámoslo rápido. Martín presentó un muy interesante caso, que no tenemos dudas que todos diríamos lo mismo, parece una miocarditis fulminante, no se llegó a tiempo, 5.º día de COVID, sin antecedentes, con muy pocos síntomas respiratorios y una placa de tórax bastante inocente. Nos mostró un eco realmente en muy mal estado, con grosor parietal muy aumentado en la pared posterior. Fíjense ustedes qué interesante la pared posterior, que estaba casi más grande que el septum, ¿no? Muy interesante. Y Corina, cuando quieras ponemos la segunda oración, entonces ponemos, fíjense ustedes, las preguntas, las vamos a volver a repetir y las vamos a ver. Resonancia a todos los pacientes, la gente votó fundamentalmente a aquellos que tengan alguna alteración en el Holter, el eco y el electro. Muy bien, y la segunda encuesta, no sé si la vi, si la puedes poner de vuelta, si no la vemos al final. La segunda encuesta, o la primera encuesta, ¿no? O la primera pregunta. Si no la vemos al final, no hay problema. Que tenía que ver con si existe o no. Ahí está, la miocarditis por COVID. Voten. 1. ¿Es muy frecuente por lesión directa? 2. ¿Es muy infrecuente y por lesión indirecta? 3. ¿Es menos frecuente de lo pensado y no mediada por lesión directa? 4. ¿Es más frecuente de lo pensado y mediada por lesión indirecta? Y 5, y última, que es lo que quiero debatir, justamente, sabíamos que íbamos a votar que ibas a tener la que menos se vote, existe como tal, y quiero que me entiendan la parte semántica, lo que voy a decir. ¿Existe como tal la miocarditis propiamente dicha en el COVID? ¿O en esto hasta ahora? Bien, vamos a discutir, y la idea es, esto es como dijo el doctor Jorge Lowenstein, es que esto sea un disparador de ideas. No pretendo tener razón en lo que voy a mostrar ahora, simplemente dispararle a ustedes ideas y pensar diferente, ¿sí? Sacamos entonces la votación y el resultado fue que es más frecuente de lo pensado y mediada por lesión indirecta. Bueno, vamos a ver, después de la discusión, vamos a volver a votar. Corina, sacame por favor la votación, o la tengo que sacar yo. No, la saco yo, listo. Bueno, en parte como para empezar a discutir, si no sabemos bien lo que estamos buscando, entonces tampoco vamos a ver qué hacer con lo que encontramos. Por eso es clave un poco debatir y discutir. Entonces,
¿A qué llamaríamos miocarditis por COVID? Porque acá tengo un problema. ¿Qué es miocarditis? ¿Qué es la miocarditis? Entonces, arranqué en el año 2020, cuando inicio de la pandemia, y tal como mostró Jorge Lowenstein, en el 15 al 40% hablaban de lesión miocárdica según el aumento de troponina, y hasta casi el 40% de los pacientes hospitalizados tenían troponina alta. Y eso se hablaba o se la mencionaba como lesión cardíaca, cuando esa lesión cardíaca podía estar dada por todos estos mecanismos, no los voy a nombrar, los nombro nada más que en forma general: la lesión directa y la lesión indirecta. Martín ya habló de la lesión indirecta, dijo que podía estar mediada por un desajuste en la inmunomodulación del sistema inmunitario, que tiene que ver con la respuesta inflamatoria, con la respuesta proinflamatoria y con la respuesta antiinflamatoria, que salen juntas a la vez, y con mecanismos autoinmunes que también por ahí tienen que ver con la misma respuesta inflamatoria, o pueden estar uno u otro, o uno después de otro. Y lo otro es la lesión directa que hemos escuchado 1000 veces, los receptores AC2, que eran la puerta de entrada de la lesión directa, que podía entrar dentro. La pregunta es: ¿esto es cierto? ¿Se pudo comprobar esto? ¿Hay lesión directa? Estamos en el 2020, al principio de la pandemia, y ahí se informó una prevalencia del 7% de los pacientes que ingresaban con miocarditis. Una barbaridad. Claro, si uno habla, dice, si la lesión miocárdica sugiere algo de inflamación, todas son miocarditis. Y encima, después, al tiempo, salió este trabajo de resonancia, un trabajo que tuvo mucho impacto en el mundo científico, cardiológico, y en el mundo mediático también, en el cual prácticamente, como ven ahí, 2 meses muestran que la resonancia, en un estudio prospectivo alemán, que estuvo muy comentado por Valentina Putman, muestra que la resonancia tenía evidencia en T1 y en T2 mapping de algún signo de edema, de inflamación, y esto fue comprobado en algunos pacientes, como ven ustedes ahí, con un infiltrado linfocítico agudo sin fibrosis. Inflamación sin fibrosis. Esto llamó mucho la atención porque el 60% de los pacientes de forma prospectiva que estaban hospitalizados tenían un compromiso leve / moderado, como quieran llamarlo. Clínicamente no sabemos si esto tenía alguna incidencia clínica o no, pero por lo menos en el mundo de las imágenes, en el tanque que es la resonancia, que hoy por hoy es nuestro tanque, en imagen cardíaca, nos decía, ojo, que el 60% tiene alguna alteración. Entonces ahí sí me pregunto, ¿cuál es el criterio para hablar de diagnóstico de miocarditis? ¿A qué llamamos miocarditis? Entonces fuimos a buscar las mejores definiciones. Encontré la de la Sociedad Europea de Cardiología, que dice que podemos decir que es sospechada cuando tiene clínica, electrocardiograma, troponina, eco, resonancia, que lo pusieron después, T1 y T2 con inflamación, ¿está bien? Y sobre todo descartando que no tenga enfermedad coronaria. Bien, troponina tiene que ser supuestamente en curva, ¿no? No debe ser constante, ¿no? Para pensar en una miocarditis. Así es, tiene que ser en curva y no constante. Perfecto. Pero esa es la sospechada. Sospechada, aún con resonancia. La definida es la que tiene biopsia cardíaca. La biopsia cardíaca en COVID prácticamente se hizo muy poco, hay muy pocos datos, hay muy poca referencia de esto por cuestiones lógicas, pero en otras virosis, en otras viremias graves, sobre todo agudas, por supuesto, la biopsia, algunos grupos la sugieren en buenas manos experimentadas, porque podría cambiar hasta el tratamiento que están haciendo con este paciente. Bueno, pero como no hay biopsias, mucho para mostrar, les muestro las pocas autopsias que hay. El estudio más grande de autopsias hasta hace poquito, hasta hace días nada más, es esta serie alemana también de 39 autopsias que mostró ARN viral en el intersticio y en los macrófagos, pero no dentro del cardiomiocito. Repito, ARN, encontraron el virus en los macrófagos y en el intersticio, pero no dentro de la célula, y mencionan ellos, como otros trabajos con menos autopsias, que no encontraron ninguna miocarditis según los criterios de Dallas. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios de Dallas? Los criterios de Dallas son histopatológicos, vienen de 1987, y son infiltrados inflamatorios en el miocardio. Está bien, tenemos inflamación, ok, tenemos inflamación, pero asociado a degeneración miocitaria y necrosis. Tiene que haber necrosis para hablar de miocarditis.
según los criterios de Dallas. Posteriormente, estos criterios fueron ampliados con criterios inmunohistoquímicos, donde hablaban de células de glóbulos blancos con más de 14 por milímetro cuadrado. Pero lo más importante de esto que quiero que nos quede es que tiene que haber necrosis para hablar de miocarditis. ¿Y cómo sabemos si hay necrosis? Otra cosa importante que pasó al principio de la pandemia es que todo lo que pasaba en el cuerpo era por COVID y nada más que por COVID. Eran como todas cosas nuevas. Y no se comparó con poblaciones parecidas que hubieran tenido viremias o que hubieran tenido septicemias a ver qué pasaba. Porque en el fondo lo que estábamos viendo es un virus que produce una enfermedad que puede ser multisistémica, porque puede ser en mayor predominio pulmonar, pero la pregunta es, ¿hay otros virus parecidos? ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, por ejemplo, este trabajo que mostró 243 síndromes de distrés respiratorios con SARS-2 y sin SARS-2, y lo que evidencia es que los pacientes que tenían SARS-2 tenían peor oxigenación y peor hemodinamia, pero menos nivel de troponina. Con lo cual esto nos lleva a pensar que lo más probable es que estemos hablando de una lesión indirecta y no de una lesión directa, y no de la entrada del virus dentro de la célula, y que si eso ocurre sería en muy, pero muy bajo porcentaje, y no un 7%. Por lo tanto, la toxicidad viral directa es rara, ¿sí? Y los mecanismos seguramente son los mecanismos mediados por el sistema inmunitario y autoinmune, o ambos, sobre todo el inmunitario y sobre todo la inflamación. En base a esto, entonces, los últimos artículos ya comienzan a decir, bueno, la lesión indirecta es la más frecuente, con aumento, o sea, que el aumento de troponina es por hipoxemia, hipotensión, taquicardia, falla multiorgánica, TEP, o sea, todo lo que sea secundario, y que lo estrictamente lesión directa correspondería a una miocarditis, puede ser, a un Takotsubo, a un infarto de miocardio tipo 1, o sea, el típico infarto, todo esto en un porcentaje que apareció en los trabajos después en 1, 2, 3%. Fíjense ustedes que este trabajo ya del 2021, hace muy poquitito, ya en 1.200 pacientes marca 1% de miocarditis según los criterios de la Sociedad Europea de Cardiología. O sea que toma sospecha, porque no hizo biopsia, no hizo autopsia, pero que según la sospecha y los criterios de la Sociedad Europea de Cardiología, solamente un 1% tendríamos de incidencia. Y ahora quiero que tomen 10 segundos para que piensen qué es esto. Esto es un juego que hacíamos y que hacemos en el curso de integración de imagen cardíaca, que lo vamos a volver a hacer este año seguramente en noviembre. Y tómense 15 segundos a ver qué les parece que tiene. Y les doy opciones. Yo sé que no hay votación acá, no hay tiempo, pero las respuestas son amiloidosis, miocardiopatía hipertrófica simétrica, enfermedad de Fabry o ninguna es correcta. 5 segundos. Listo, ninguna es correcta. Este caso, muy parecido al que mostraste vos, Martín, es una chica joven también, sin antecedentes, que ingresa con microvoltaje, hipotencia, en estado de shock, y todo lo que están viendo ustedes ahí, y este es el eco inicial. Un eco con baja troponina, para lo que estamos viendo, alto BNP, que llegó hasta 12.000 de BNP, hizo curva en 600 de troponina. Con derrame pericárdico, una miopericarditis, como están ustedes acá, y lo más interesante, que en el día 12, ese grosor mesenquimal aumentado que vos viste también, y que acá también vemos con refringencia, que me pareció que vos también lo viste, con aumento de la refringencia, y fíjate, Martín, también la pared posterior, cómo está bien engrosada, refringente, puntiforme, el 12º día de tratamiento, en el cual la paciente en el tercer día se puso en lista de trasplante, reaccionó rápidamente con una pericarocentesis y después con el tratamiento, pero ni siquiera llegó al ECMO, y empezó a mejorar rápidamente, y el 12º día prácticamente no vemos más engrosamiento, o muy poco el engrosamiento y el puntillado. Sin dudas, Martín, esto es edema, como el que vimos con tu paciente, y como el que mostraste vos. Porque si en el 12º día retrograda tan fácil, acá no hay necrosis. Entonces, ¿qué tipo de miocarditis es que no tiene necrosis? Es una miocarditis por inflamación. Acá no hay necrosis. Se hizo, les muestro de por qué fue, fíjense ustedes, por influencia tipo A. En realidad,
Las miocarditis virales están descritas fundamentalmente con enterovirus, Coxsackie, algunos adenovirus, pero no por influenza tipo A. Bueno, los dos que mostramos, vos el que viste, Martín, y el que vi, el que te muestro yo, los dos por influenza tipo A, o sea, raro. La biopsia de pericardio, fundamentalmente, porque no se hizo biopsia muscular, lo que mostró es una inflamación inespecífica, como era de esperar. Y ahora, como para ir terminando y para ir cerrando el concepto, miren ustedes, estos son pacientes nuestros, post-COVID, que tienen algún grado de disfunción ventricular, una fracción de eyección subjetiva que les puede dar en el límite, un poquito por debajo del límite, no le hicimos strain, son pacientes asintomáticos, que estuvieron internados y que vienen por control, y de 400 que hemos hecho en un solo sanatorio encontramos 8 nada más con esto, a menos de 3 meses de iniciado. Un poco de dilatación del ventrículo derecho, que es el signo más importante que uno puede llegar a ver, y algo de disfunción ventricular leve, y así como lo estamos viendo. Cuando buscamos en la biografía comparación del eco al ingreso versus eco a 3 meses, vemos que en este trabajo recientemente publicado, el 41% de los pacientes que ingresaban tenían eco normal, o sea la mayoría tenía eco anormal, pero que a los 3 meses el eco comienza a ser normal en el 71% de los casos, remodela todo menos el ventrículo derecho, que quedó como ven, en un 20% quedó algo remodelado, con biomarcadores negativos, es decir, que la mayoría mejora. Claro, si es edema, la mayoría mejora, porque si hay inflamación y no hay necrosis, la mayoría tiene que mejorar en el tiempo, en forma variable, según, por supuesto, la cantidad de inflamación que tenga el paciente o según la respuesta del huésped, por supuesto. Pero ¿qué pasa con la resonancia? La resonancia, en un trabajo muy parecido a 6 meses, en el cual post-alta y a 6 meses lo siguieron a los mismos pacientes, encontró que todos tenían eco normal y a 6 meses tenían 30% de alguna alteración. 30% de alguna alteración que según este trabajo lo informan como fibrosis o puede ser un edema persistente por fenómenos autoinmunes, no sé, pero eco normal, eco totalmente normal. Acá tenemos una discrepancia. La pregunta es, ¿cuán importante es este hallazgo que está haciendo la resonancia? Y si es edema y quedó edema en estos pacientes, ¿se va a ir? ¿Cómo hago para diferenciar edema de necrosis? Miren, esta paciente, 16 años, deportista, no puede empezar deporte después de 2 meses de COVID porque tiene fatiga intensa, mialgias, palpitaciones y disnea. Todos síndromes post-COVID, como un long COVID. Y el eco normal. ¿Y qué encuentran en la resonancia? Edema parcheado, como ven ustedes ahí, aquí. La pregunta que les hago es, ¿el edema parcheado con eco normal puede justificar los síntomas que tiene esta paciente? No, no creo. Debe tener algún trastorno neurovegetativo detrás de todo esto. Sin embargo, el eco le dio normal y la resonancia le da alterada. Entonces acá tenemos esta contradicción que yo quería contarles en el final. Pero antes de pasar a esta contradicción, a ver qué importancia le damos al edema que está mostrando la resonancia y si puede mostrar necrosis, que es lo que le voy a preguntar a Ivania en 2 minutos, me queda como conclusión lo siguiente. Una cosa es la miocarditis por inflamación, con hallazgo de edema, que debería ser retrógrado los cambios, pueden ser rápidamente retrógrados o puede tardar en el tiempo, dependerá, el tiempo es variable para que vuelva para atrás el edema, y que tendrían buen pronóstico, porque todos estos retrogradan. Y otra cosa es la miocarditis propiamente dicha, la verdadera miocarditis, la que cursa con inflamación más necrosis. Esa necrosis puede estar dada por varios mecanismos y esta no debería retrogradar. Esta es la que queda permanente. Pero ahora, ¿qué enfermedad, qué miocarditis viral hemos estudiado tan bien como esta? Ninguna. ¿A qué miocarditis le hicimos tanta resonancia post-alta? Ninguna. Post-eco, ninguna. ¿A cuál hemos estudiado tanto? Ninguna. No sabemos realmente qué pasaba con las gripes por influenza, si hubiéramos hecho resonancia, eco. Quizás también tenían edema que rápidamente se iba. No lo sabemos. Pero sí me parece importante diferenciar 2 tipos de miocarditis. Una que es la propiamente dicha, que es la verdadera, y la otra que es una miocarditis por inflamación, que sería la más benigna. Porque yo no sé si a estos pacientes que tienen una miocarditis por inflamación, suspenderle o no el deporte, por ejemplo. Porque es inflamación, no hay necrosis. Me pregunto. Por eso
estimados doctores, lo que pensábamos no es exactamente lo que está pasando. Y la imagen cardíaca a la vez es contradictoria y clave. ¿Cómo puede ser algo que sea clave y contradictorio? Bueno, es lo que estamos viendo. Porque hay muchas contradicciones que estamos viendo en el eco a 3, 4, 5, 6 meses y lo que estamos viendo en la resonancia. Por eso, le voy a preguntar a Ivania, ¿qué me dice de todo esto? ¿Qué me cuenta de todo esto? Y sobre todo que me responda en 10 minutos dos preguntas. Una, ¿cómo diferencio inflamación por, miocarditis por inflamación, de miocarditis por inflamación más necrosis en la resonancia a mediano plazo, porque no se puede en agudo? Dos, ¿qué hago con un deportista de elite que vuelve a competir? ¿Le hago una resonancia sí o sí por esto? Ivania. Buenas noches. Bueno, voy a arrancar con lo mismo con lo que inició la charla usted, que es la definición de miocarditis desde el punto de vista anatomopatológico. Recordemos, tiene que haber infiltrado y necrosis miocárdica de tipo no isquémica. El siguiente. Obviamente todos los pacientes no llegan a una biopsia, hay signos, hay criterios clínicos de síntomas y signos tanto de imagen, de electro, de laboratorio para diagnosticar, y dentro de esos signos va a estar la resonancia. Y obviamente necesitamos criterios para tener un diagnóstico clínico de miocarditis. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en la resonancia? En realidad iba un poco a responder la pregunta inicial. Lo que nosotros caracterizamos es, por un lado, edema con secuencias potenciadas en T2, y por el otro lado, hiperemia, necrosis, inflamación y el aumento del volumen extracelular secundario a todos estos fenómenos a través de secuencias potenciadas en T1. Clásicamente las secuencias que usamos son T2-STIR para edema y realce tardío para necrosis e inflamación, que básicamente lo que hacen es determinar con más sensibilidad quizás los edemas y las necrosis focales, con un patrón obviamente no isquémico necrótico subepicárdico o mesocárdico. Podemos agregar secuencias en T1 pre y post contraste para ver hiperemia miocárdica. Entonces, siguiente. Con esto, con los criterios clásicos de diagnóstico de miocarditis, criterios de Lake-Lewis, 2 de 3 o 3 de 3, hacemos diagnóstico por resonancia de miocarditis. Pero no nos olvidemos que también la miocarditis puede presentarse, como lo muestran los grafiquitos de abajo, con edema difuso, y al ser el edema difuso, si bien en la secuencia T2 puede brillar todo el miocardio, como quizás si le hacíamos una resonancia a la paciente que mostró teníamos esa señal, el realce tardío puede ser negativo, porque lo que detecta el realce tardío son focos de necrosis y no necrosis o inflamación difusa, ¿sí? Por eso, siguiente, por favor. En los últimos años se han agregado, se han sumado secuencias con mayor sensibilidad y especificidad, básicamente para detectar el edema y la inflamación difusa, que son las secuencias T2 mapping y T1 mapping, que tienen mayor exactitud diagnóstica que las secuencias clásicas de T2-STIR y realce tardío. Siguiente. Esto ha cambiado los criterios clásicos de Lake-Lewis en el 2018 para miocardio inflamado, incluyendo estas secuencias de T1 y T2 mapping. Siguiente. Entonces, si volvemos a la diapositiva anterior, la secuencia potenciada en T2 mapping, que es una secuencia cuantitativa, y la secuencia T1 mapping potenciada en T1 mapping, también una secuencia cuantitativa, que básicamente las dos lo que hacen es medir el tiempo de relajación de los protones, y si ese tiempo está prolongado por presencia de edema por un lado o inflamación por el otro, hay presencia de miocardio inflamado, digamos. Entonces los criterios clásicos se cambiaron actualmente por nuevos criterios que incluyen esta secuencia siguiente, siendo el criterio 2 de 2, es decir, si encuentro una secuencia potenciada en T1 positiva, ya sea T2-STIR o T2 mapping, y otra secuencia más potenciada en T1, ya sea realce tardío o T1 mapping, tengo diagnóstico por resonancia de miocarditis. Pero yo, con la secuencia T1, básicamente no puedo diferenciar inflamación de necrosis, porque básicamente
en ambas dos está aumentada. Sí, con la secuencia T2 aportada a la T1 puedo decir que eso es agudo, porque incluso la secuencia T1 mapping puede estar aumentada cuando hay agua asociada a fibrosis, y por ende estamos ante un proceso crónico. Entonces, con la secuencia T1 incluso yo no puedo diferenciar sola un proceso agudo de un proceso crónico, porque básicamente en ambos dos va a estar aumentado el tiempo de relajación de los protones. Pero sí con la secuencia T2, que evidencia edema, puedo decir que ese proceso o ese aumento del tiempo T1 en la secuencia T1 mapping es por un proceso agudo. Siguiente. Entonces, vamos a volver a ese estudio que generó tanta controversia, que fue el del año pasado, en donde se evidenció un alto porcentaje de edema e inflamación por resonancia en pacientes recuperados por COVID. Eran 100 pacientes post-COVID, de los cuales habían tenido mucho síndrome respiratorio agudo severo, es decir, habían tenido un proceso inflamatorio importante, de los cuales un tercio requirió hospitalización. Esos pacientes no tuvieron ningún síntoma cardiológico ni alteración que derivara a una evaluación cardiológica. A todos se les hizo resonancia. O sea, ya de por sí no son los pacientes que nos derivan con criterios clínicos de miocarditis. La resonancia se hizo a los 70 días, o sea, a los 2 meses después. Como muy bien mostró el doctor, a medida que pasan los días en una miocarditis clásica, el edema se va, la necrosis se va y hay menos posibilidades de encontrar una resonancia positiva que en el caso de que se haga precoz. En este caso fue tardía. Y los resultados fueron de que en la mayoría, el 80 casi de los pacientes, la resonancia fue anormal. T1 mapping y T2 mapping anormal en el 60-70% de los pacientes, y solamente un tercio tenía realce tardío positivo, lo que habla que era una inflamación difusa, aparentemente, o edema difuso. Siguiente. Y si analizamos bien los números, ¿sí? Principalmente quiero que vean la troponina de este estudio. La troponina de los pacientes con COVID, ¿sí? Promedio era de 5, es decir, era aumento mínimo de la troponina. La mayoría tenía un aumento mínimo de la troponina, el 70%, y solamente el 5% tenía aumento significativo de la troponina. Y esto pasaba lo mismo con el valor de T1 mapping y T2 mapping, en donde solamente un 30 o 20%, 38 o 22% del T2 mapping estaba significativamente aumentado. El resto era aumentos leves del T1 mapping y T2 mapping. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un aumento mínimo de la troponina o un aumento mínimo del T1 mapping y T2 mapping significa que todos esos pacientes hayan tenido una miocarditis, sabiendo que, como lo han ya mencionado, que el COVID genera lesión miocárdica por otros mecanismos que no solamente son la miocarditis. Es decir, yo tengo derecho a pensar que ese aumento de la troponina, todos los pacientes hicieron necrosis más inflamación, o quizás algunos hicieron aumento de la troponina por edema solamente secundario a la sepsis, o a desequilibrio de la oferta-demanda por isquemia, por el distrés respiratorio que hicieron. Del otro costado son estudios realmente con pacientes con criterios clínicos de miocarditis, porque eran esos dos estudios que están ahí, son resonancias hechas en pacientes por MINOCA, o sea que habían hecho dolor, precordial y troponina. Fíjense la troponina altísima, 550, 924 el promedio de troponinas, y obviamente todos estos pacientes, el 100% tenían realce tardío positivo. Estamos hablando de miocarditis focal, ¿sí? No se habían hecho, al menos en estos dos, el T1 mapping y el T2 mapping, que seguramente iba a estar alterado, pero ya el 100% tenían el realce tardío positivo, que hablaba de eso, de focalización de una lesión y no de un edema difuso que quizás podía tener otras causas, no precisamente miocarditis. El siguiente. Siguiente. Bueno, esto es un estudio totalmente contrario de pacientes
de trabajadores de la salud, el anterior, en donde se les hizo resonancia a todos. La anterior diapositiva, Doc. Ahí está. Que se hizo resonancia a todos los pacientes. Estos habían sido pacientes que no habían tenido un distrés respiratorio, o sea, no habían tenido síntomas leves de coronavirus, se les hizo a todos resonancia, se los comparó con controles a los 6 meses del COVID, y obviamente los parámetros dieron iguales, no había ninguna diferencia ni en T1 mapping, ni en T2 mapping, ni siquiera en realce tardío, ¿sí? Lo que era esperable. El siguiente. Bueno, y este es un estudio anatomopatológico interesante en pacientes que habían fallecido por COVID-19 y que no habían tenido clínica, al menos, de miocarditis, pero lo que encontraron es que tenían un infiltrado inflamatorio difuso sin presencia de necrosis, es decir, sin presencia de criterios clásicos por criterios de Dallas de miocarditis, pero sí edema y macrófagos en el miocardio, ¿sí? Principalmente predominio de macrófagos sobre células T. La otra anatomía patológica es una anatomía patológica típica de miocarditis por virus no COVID, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá lo que muestran es el desequilibrio que hay, en realidad el predominio que hay de células de macrófagos en la inflamación por coronavirus en el miocardio, sin presencia de necrosis en general o en la mayoría de los casos, por lo que no tiene criterios de miocarditis, al menos por la biopsia. El siguiente. Y este es otro estudio también interesante en 21 pacientes fallecidos por coronavirus. Esto sí, la mayoría habían tenido distrés y signos o al menos síntomas, cambios en el electrotroponina y demás para miocarditis, y solamente en el 14% tuvo diagnóstico por biopsia de miocarditis, es decir, hubo necrosis e infiltrado linfocitario. La mayoría, el resto de la mayoría tenía un infiltrado difuso de macrófagos y edema. Con el T1 mapping y el T2 mapping de la resonancia, obviamente no podemos diferenciar ambos dos. Entonces, realmente no sabemos si ese aumento del T1 mapping leve o T2 es que mostraron estos estudios con tanta prevalencia de inflamación fueron por miocarditis con necrosis o por un simple edema secundario a todos los otros mecanismos que genera lesión el coronavirus. Entonces, como para terminar y en consonancia con la anterior, por favor. ¿Anterior? Sí. Es que si tenemos un paciente COVID positivo con signos y síntomas de miocarditis, es decir, cambios en el electro, elevación importante de la troponina y demás, obviamente agregamos la resonancia y podemos cerrar el diagnóstico de una miocarditis. Pero si tenemos un paciente sin signos y síntomas, recuperado de COVID, y que le hacemos resonancia porque si encontramos un leve aumento del T1 y del T2 mapping y demás, no estoy segura si ese sí tiene diagnóstico de miocarditis o la resonancia apoya el diagnóstico de miocarditis. Y la última diapositiva, bueno, contesta lo del atleta, que creo que lo vamos a discutir después, ¿no? Pero cuénteme, entonces, ¿usted le hace resonancia a los pacientes que hacen deporte, que vuelven después de COVID y hacen deporte profesional, los de elite? Yo la verdad es que a todos no, coincido con los resultados de la encuesta, solamente le daría, y bueno, acá muestro un consenso que se publicó este año, para el manejo de los pacientes de deportistas, en realidad los deportistas de élite que se recuperan de coronavirus, y solamente en el caso de que tenga alteraciones en el electro, ecocardiograma o marcadores en el laboratorio como la troponina, ameritarían la resonancia como estudio. O sea, tomando en cuenta que la resonancia es un estudio de segundo nivel y no a todos solamente por el simple hecho de haber tenido coronavirus. Bien.
Entonces, Ivania, ¿usted estaría de acuerdo conmigo que podría existir una miocarditis, entre comillas, benigna? Porque el edema per se, primero, se va con el tiempo y segundo, no tenemos registro de que esto sea, que tenga que ver si es leve, si no es importante, porque supongo yo que en el caso de esta chica que presentó Martín es un edema feroz, como el que presenté yo también, es un edema demasiado grande para que se vea por eco, tiene que ser gigante. Pero estamos hablando de edema leve con eco normal. Ahí suponemos que no hay sustrato para ninguna arritmia maligna y que es un edema benigno, entre comillas, versus un edema un poco que podría ser sustrato de arritmias o maligno, que es aquel que tiene necrosis. ¿Es así? Sí, además tampoco tenemos datos del significado clínico que tiene esto. Porque, a ver, encontramos esto en las imágenes más, pero realmente tiene peor pronóstico encontrar más agua, un aumento del número del T1 y el T2 mapping en pacientes que solamente tuvieron COVID y se recuperaron y que no hicieron más nada, ni arritmias, ni cambios en el electro, con un leve aumento de la troponina. Todavía no hay estudios de ese sentido, solamente de imagen, entonces tampoco sabemos Holter normal, la relevancia. Con Holter normal, prueba de esfuerzo normal, con todo normal, ¿no? O sea, todo normal, más un poquito de edema, la impresión, la sensación sería esa. Bueno, Ivania, entonces, Corina, ponemos de vuelta, por favor, las preguntas que pusimos al inicio y después le dejamos la palabra al doctor Lowenstein, que le vamos a preguntar si este edema que estamos hablando se puede ver por strain, por ejemplo. Porque la fracción de eyección es normal en todos los estudios, o es bastante normal. Entonces, post-COVID, resonancia e inicio de actividad deportiva, volvemos a preguntar lo mismo, a ver si hubo algún cambio. No, estamos con el 80% de 640, que agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta esta hora y que estén escuchando, y sobre todo no se pierdan el final, con Jorge Lowenstein, que me dice que el 83% de la población de médicos cardiólogos está diciendo que solamente aquellos que tengan alguna alteración clínica, eco, electro o Holter. Si no, no hacen resonancia a todo el mundo. Muy bien. Corina, vamos a la segunda pregunta y esta va a ser más complicada. A la segunda encuesta. Mientras tanto, pasamos pensando, ¿no? Si el strain podría llegar a ser uno de las técnicas que podamos distinguir edema en pacientes, ya sea agudo o en el post-COVID inmediato. ¿Sí? Mientras tanto, estamos votando. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque la pregunta si la miocarditis por COVID existe como tal, que es lo que yo me pregunto, antes era casi cero, yo creo que yo solamente debo haber puesto que sí, y ahora tenemos un 14-15%. Muy bien. Que la miocarditis por COVID es más frecuente de lo pensado y mediada por lesión indirecta. Ok, estamos de acuerdo que está mediada por lesión indirecta. Más frecuente de lo pensado, sí, en términos de miocarditis por edema, pero no en miocarditis propiamente dicha, porque no hay datos. Ahí ya no es una cuestión de discusión. No hay datos en las autopsias ni en las biopsias que haya realmente necrosis y en muy pocos casos se vio. Con lo cual, lo que estamos viendo es miocarditis por inflamación y no la propiamente dicha. Ok, muy interesante la encuesta.
Bien, doctor Lowenstein, ¿está por ahí? Acá estoy. ¿Me ve? Bueno, le dejo para usted el No, estudio, un dejamos unos minutos para minutito, preguntas. porque dijimos que esto era interactivo, estuve leyendo algunas de las preguntas. El caso que presentó Martín realmente es interesante y deja muchas enseñanzas. Se plantearon una serie de diagnósticos diferenciales que como proceso intelectual está muy bien, pero pensar que esta paciente tenía de base una amiloidosis, o pensar que tenía una miocardiopatía hipertrófica, o pensar que era una paciente coronaria, pese a que puede pasar por nuestra mente estos diagnósticos diferenciales, evidentemente hay que ser integrador, ¿no? Bueno, Freud dijo que un perro puede tener pulgas y piojos al mismo tiempo, si se pueden tener dos enfermedades indudablemente simultáneas, pero en el contexto de la pandemia que tenemos, una paciente que ingresa con shock cardiogénico, presenta un electrocardiograma como el que presentó, y tiene un eco como el que tiene, con un derrame pericárdico, con inflamación del pericardio, con edema miocárdico que da una aparente hipertrofia, con un volumen eyectivo bajísimo, con un rendimiento, realmente uno tiene derecho a pensar en primer diagnóstico que es una miocarditis aguda. Eso creo que, aunque uno no tiene los elementos de seguridad, el cuadro fue tan dramático, y por eso se llama fulminante, que en realidad la mayoría de las veces no mata y se recupera ad integrum. Pero en un momento es así como se presentó, y bueno, no dio tiempo a ninguna terapéutica, como bueno, una asistencia mecánica rápida tal vez hubiera cambiado el pronóstico, pero entendemos que no siempre es posible. Así que como diagnóstico coincido totalmente, el cuadro es realmente raro, es dramático, y yo no planteo ningún diagnóstico diferencial en este caso, que realmente es ilustrativo y bueno, deja el mensaje que muy bien ya lo explicó Martín, no voy a repetir, para los médicos que están en la trinchera y que reciben a un paciente joven con estas características. Bueno, voy a compartir la pantalla. En realidad, ya el primer trabajo que tenemos de los chinos, un trabajo de 120 pacientes, nos hablaba del strain de pared lateral. Nos advertía que el ventrículo derecho era un marcador pronóstico. Y en este estudio que murieron 18 pacientes, 120, el strain fue el predictor más importante. Hoy, un estudio de mayo del 21 del UASE nos termina diciendo exactamente lo mismo. Aquí hay una concordancia en la literatura. ¿Y qué valor? Para los que no están acostumbrados en hacer strain de ventrículo derecho, es muy simple, y uno hasta puede hacer un strain por Doppler perfectamente si no tiene un speckle tracking. Y solamente se hacen de los tres segmentos de la pared lateral. Acá no hubo inteligencia artificial, acá en el UASE se hizo manualmente, todos lo hacemos manualmente, con QAnálisis, con AFI, con cualquiera de las herramientas que tienen todos, la tecnología, incluso Tecnoimagen, no es difícil hacer el strain. Y hay que acordarse que un strain de ventrículo derecho del 20% no es normal. No es normal. Entonces, miren ustedes que el tener 20.6 o 21.3 o peor, era un índice pronóstico. Y tener recién arriba de 23, que es lo normal, 24, 25, 29 o 30, como tenemos normalmente quienes hacemos strain en pacientes normales, eso es lo normal. Pero tener menos de 23, ojo, y tener 20 es de mal pronóstico. Entonces, esto es superior a cualquier otro método, a TAPSE, al FAC, a cualquier método de investigación del ventrículo derecho.
Este es nuestro amigo Marcelo Vieira, que demuestra que el 40% de los pacientes que ingresaron, y 46, tenemos siempre, la mitad de los pacientes que ingresan al hospital tienen un eco anormal, por alguna causa, que puede ser alteración de la disfunción diastólica, o ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Y muchos pacientes, cuando se hizo la coronariografía en un paciente como este, muy parecido al que se presentó, pero por supuesto no con las características tan malignas, tenía un ecocardiograma normal y un strain de 15.2. Cuando se hizo la resonancia, esto confirmaba que el strain tan bajo tenía, en este caso, verdadera miocarditis, seguramente por el realce tardío, como explicó Ivana. Así que otro factor que da el eco y que puede hablar de sustrato arritmogénico, los que hacen strain saben que se puede medir el índice de dispersión, que es en qué momento llega al máximo de la deformación. En estos 218 pacientes, el 23% era crítico. Los enfermos críticos tenían un strain del ventrículo izquierdo, les recuerdo, normales arriba de, o sea, mejor que 18, 19, 20, 21, y los que en este caso los críticos tenían mucho más bajo que los no críticos. Vean ustedes un Bulay de un strain normal, de un strain no crítico, pequeñas alteraciones, de un strain crítico, y que un paciente que fallece, que si le hubiera hecho un strain, que no hacía falta por supuesto, y la ventana no daba, al paciente que presentó Martín, hubiera tenido exactamente estas características. No hubiera aportado nada. ¿Y dónde está el mayor compromiso de estos pacientes? Precisamente en el subepicardio. Y eso hace pensar que se trate de una, entre comillas ahora, miocarditis. No con el término de la clasificación de Dallas o cualquiera, sino lo que nosotros conocemos en general, conocíamos como miocarditis, y que en la mayoría de los pacientes, como sabemos, es edema. Entonces, esto está comprobado por resonancia, ya habló mucho de esto Ivana, y nuestro gran amigo Cingolani presenta este trabajo en 81 pacientes hospitalizados. Otra vez, ¿qué número de pacientes tiene alteración ecocardiográfica o strain anormal? 48%. ¿En qué segmentos? Es interesante, en los segmentos basales, y con un strain en los basales que fue 13.9%. ¿Por qué los segmentos basales están comprometidos? Ya algo dijo Martín, relacionado con el mayor compromiso viral en zona de receptores de enzima convertidora, que es importante como antiinflamatoria, que estos receptores están más localizados en la base del ventrículo, por mayor estrés parietal, porque tiene mayor motilidad, porque hay mayor cantidad de grasa y entonces el virus es más cardiotropo. Bueno, son todas teorías. En realidad no se sabe. Lo cierto es que el speckle tracking se mostró alterado en estos pacientes, especialmente los obesos, los hipertensos, los diabéticos, y en Estados Unidos los afroamericanos. Ahora, ¿qué pasó con estos pacientes? Todavía tenemos la duda, porque cuando le preguntamos al doctor Cingolani cuál fue el seguimiento a los 3-6 meses, en realidad muchos pacientes se perdieron y todavía no hay datos si esto, como creemos en la mayoría de los pacientes, se va a resolver. Así que es muy prevalente el cambio del strain y se caracteriza por esas anormalidades en segmentos basales. Pero no solo el strain longitudinal está afectado. En los pacientes que se estudiaron, también el strain circunferencial, el strain radial, la rotación, o sea, todo el ventrículo tiene algún tipo de compromiso. Y eso da la idea de lo que nosotros conocíamos como miocarditis, o sea, una enfermedad en parches. Miocarditis como la que producen los citotóxicos, o sea, no es una verdadera necrosis
como por definición debería ser. Pero tienen componente evidentemente difuso en estos pacientes. Así que algunos llaman síndrome Takotsubo-like a estos alteraciones de los segmentos basales, y la fibrosis miocárdica podría ser un potencial sustrato arritmogénico en el seguimiento a largo plazo de los pacientes con SARS. Así que esto realmente hay que demostrarlo con mayor número de pacientes. El estudio alemán, como dijo alguien de Putman, es muy criticado, tiene errores estadísticos, los mismos autores se rectificaron, así que esto que movilizó a todo el ámbito deportivo y científico, en realidad no está absolutamente comprobado. Así que el seguimiento con resonancia podría considerarse apropiado en aquellos que mantienen criterios de deformación anormal. O sea, como dijo Ivana, en realidad deberían tener algún elemento clínico, algún elemento electrocardiográfico en el Holter, y en el strain la persistencia de estas alteraciones que se suelen ver en muchos pacientes hace que uno los estudie con resonancia, pero no a todos los pacientes, estoy de acuerdo. El RIMAC es un estudio potencial porque todavía no está no tenemos todavía los elementos finales, que es un estudio latinoamericano donde participaron casi 1.300 pacientes y que lidera el doctor Espina, pero no tenemos los resultados finales y en la mitad de los pacientes no se puede hacer strain porque no tiene la ventana adecuada y está focalizado. O sea, un mensaje es cuando uno hace un estudio focalizado, que puede hacerlo en el WASE, por ejemplo, en el estudio de Lang. Muchos de los estudios tuvieron solamente 4 cámaras y un focalizado en ventrículo derecho. Y eso alcanzó para hacer un strain, no un Bulay. En el WASE no hacen un Bulay, no hacen eje largo apical, hacen solo 4 cámaras y 2 cámaras. Lo hacen muchos de estos estudios fueron focalizados. O sea, vale el focalizado, pero que lo hace tiene que ser experto y capturar con cierta calidad, con ciertos cuadros por segundo, para que después se pueda analizar retrospectivamente. Así que nos preguntamos, ¿cuántos pacientes recuperados desarrollarán una cardiomiopatía y o falla cardíaca? Bueno, ¿cuál es la mejor estrategia de seguimiento? ¿Es un Doppler común? ¿Es el strain? ¿Es la resonancia? Todo esto está en evolución, tenemos más preguntas que respuestas. Con toda sospecha se impone una resonancia, ya prácticamente está contestada esta pregunta. Y si existe alguna forma de prevención y tratamiento de las complicaciones a largo plazo, bueno, estamos lejos de tener esta respuesta. Así que en conclusión, estamos todos intoxicados con toda la información que tenemos que procesar. Vayamos a los 3 o 4 mensajes. La enfermedad cardiovascular, además de la pulmonar, es la principal complicación y causa de muerte de pacientes con COVID. Los pacientes con enfermedad previa tienen más posibilidad de infectarse. La ecocardiografía y especialmente el strain de ventrículo izquierdo y de ventrículo derecho, más importante todavía, juega un papel fundamental en el diagnóstico y pronóstico paciente portador de COVID-19 agudo. La fracción de eyección no nos da la información que necesitamos. Y en el seguimiento a corto, mediano y largo plazo, el eco permite detectar potenciales complicaciones cardíacas porque ya vimos que el compromiso cardíaco es un daño colateral muy importante en el COVID. Así que yo no tengo más nada para decirle y no sé si vamos a entrar en algún tipo de debate. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Y nos quedan 7 minutos nada más y yo le pediría a la doctora Ana Lía. Ana, ¿tenemos alguna pregunta para contestar en el chat de preguntas y respuestas? Mira, Martín, fuimos contestando algunas, la verdad que entre tu charla y la del doctor Lowenstein creo que se contestaron la mayoría.
Hago la última pregunta que hicieron, que creo que es en base a lo que venía diciendo el doctor Lowenstein. En caso de no tener strain, si hay alguna relación del TAPSE, el valor numérico del TAPSE, en función al ventrículo derecho, con el pronóstico. Jorge. Bueno, hay alguna bibliografía que apoya que el TAPSE, y sabemos que el TAPSE no tiene tanto valor diagnóstico como pronóstico. Por supuesto que si está bajo el TAPSE ya nos está indicando algo, pero un TAPSE normal no excluye que el paciente tenga una disfunción ventricular derecha. O sea, si está bajo, indudablemente eso tiene cierto valor pronóstico y hay que ponerlo en el contexto de los otros parámetros. Ahora, si da normal, eso no excluye de ninguna manera disfunción ventricular derecha. Y fue el menos, de todos los parámetros, fue el menos sensible, ¿no? De todos los del ventrículo derecho. Sí, Alia. ¿Y tiene valor clínico entonces el strain del ventrículo derecho en pacientes post-COVID? ¿Qué deberíamos hacer con eso? Pregunta Maite González. Seguimiento, el tren de ventrículo derecho de pared lateral, ¿no? Pregunta. Sí. Jorge. Sí, por supuesto el seguimiento es importante y lo que ha visto la gente en el UASE, que me ha comentado, no sé si está descrito en el trabajo, es que la mayoría de los pacientes se recupera. En algunos pacientes queda un remodelado del ventrículo derecho, pero el 80% de los pacientes que tiene compromiso del ventrículo derecho agudo y después se recupera, sale de la unidad, a los 3 meses esos pacientes tienen un ventrículo, los que se recuperan, tienen un ventrículo derecho normal. La mayoría recupera. Y hay una pregunta que hicieron recién de la onda S por Doppler celular. Lo mismo que el TAPS, estamos midiendo nada más que la parte basal del ventrículo derecho y fibras longitudinales. El área de acortamiento de BD, para los que no tenemos strain o los que no tienen strain, quizás, Jorge, no sé si coincidís conmigo, que mide un poco más las fibras radiales, la fracción de acortamiento del área, el área de acortamiento. Ahora, obviamente, si yo estoy midiendo solamente la porción basal con onda S o con TAPSE y tengo todo el strain de pared libre, que me va a medir todas las fibras longitudinales de pared libre, obviamente que pasar, tiene que ser, y de hecho ya lo está demostrando en el WASE, lo está demostrando en varios artículos, que es el mejor predictor de mortalidad de todos los parámetros de ventrículo derecho, de función de ventrículo derecho por Doppler, por eco. Claro, no todos tienen speckle tracking, no todos tienen strain 2D, pero con Doppler tisular tienen todos. Doppler, y uno puede hacer strain con Doppler tisular perfectamente poniendo en los diferentes segmentos la muestra. Y bueno, solamente hay que tener algo de experiencia en el tema del análisis del Doppler tisular. Por supuesto que a medida que vayamos hacia la punta va a tener menos valor porque sabemos que es dependiente del ángulo, pero por lo menos tenemos de segmentos basales y segmentos mediales, podemos hacerlo con Doppler tisular. Por supuesto, el strain 2D es muy sencillo, tenemos diferentes herramientas y es, por supuesto, que también tienen sus consejos técnicos en cuanto al ancho del ROI, de la zona de interés, en cuanto a exactamente ver que haya un buen seguimiento de la pared. Por eso la inteligencia artificial no se utilizó acá, porque acá hay que hacer correcciones manuales, ¿no es cierto? Entonces hay que tener un muy buen seguimiento y lo más importante es tener un ventrículo derecho focalizado. O sea, antes de analizarlo hay que pensar, no me voy a olvidar de poner una imagen buena del ventrículo derecho con una tasa de cuadro, frame rate adecuado, para que después se pueda analizar. Por lo menos una imagen. Analía, lee por favor, nos queda nada más que un minuto, la pregunta de Raúl Caire, o mejor dicho, la opinión del doctor Raúl Caire, que es realmente una eminencia en todo esto, en todo lo que es anatopatología, está en el Chaco. Por favor, lee el comentario del doctor Caire.
Bueno, el doctor dice, muchas cosas vamos a tener que cambiar, la definición de miocarditis y la pregunta, teniendo en cuenta la historia de la pandemia de influenza en el siglo pasado, que terminaron con miocardiopatía dilatada, de lo que se llamaba en la década del 20 o 30 los casos cor bovis por una gripe mal curada. No tengo dudas, Raúl, que si se hubiera estudiado con la misma fuerza y tecnología la gripe española, habríamos tenido resultados muy parecidos o quizás hasta peores de lo que estamos viendo ahora. O sea, este comportamiento del COVID, que inicialmente pensábamos que era propio de este virus, fue de todos y solamente de todas las viremias que han ocurrido. Puede ser un poquito más, un poquito menos, algunos tendrán más troponina, menos, alguna más lesión directa, menos lesión más indirecta, pero básicamente ha sido toda la historia igual, ¿no? Bueno, nos vamos con este comentario del doctor Caire, que es un honor haberlo tenido. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, entonces, a las 19:30. Vamos a arrancar 19:30 con función diastólica. Haremos una charla dinámica. Trataremos que sea dinámica, que sea divertida, que sea entretenida. Y como dijo Jorge al principio de la charla, la idea no es enseñar, sino es ser un disparador de ideas, disparar nuevas cosas para que se les ocurran a ustedes. Y para información están los congresos, nosotros estamos para debatir y contar las experiencias. Doctores, buenas noches, muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Jorge, mil gracias por estar acá. Gracias. Gracias por la invitación, un honor estar. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Hasta pronto. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Martín. Gracias a todos. Saludos para todos.